Avance, Valle Salvaje, capítulo 263, 26 de septiembre. El viernes amanecía en Valle Salvaje, lento, pesado, casi renuente, como si el sol presintiera la tormenta de secretos y pasiones que estaba por desatarse. Sus rayos, dorados y normalmente tranquilos, cortaban las sombras como cuchillas, exponiendo los rincones más oscuros del alma de quienes habitaban la finca. En la casa grande, el silencio del desayuno era casi tangible, pesado como terciopelo, frío como mármol. Cada sorbo de café, cada tintineo de cucharilla contra la porcelana, retumbaba en la quietud, como disparos que rompían la calma tensa. Úrsula sentía que el aire mismo se había vuelto contra ella. Cada mirada, cada susurro a su paso, le clavaba agujas en la conciencia. La noche anterior, sus amenazas a Ana, la doncella, le habían dado un efímero consuelo, el de una bestia acorralada mostrando los dientes. Pero la luz del día disipaba esa ilusión, dejándola expuesta, temblorosa, con el pánico anidando en su pecho como un pájaro de hielo. Sus manos temblaban al sostener la taza. Se obligó a beber, a tragar el amargo café que le quemaba la garganta, mientras sentía los ojos de Victoria, la matriarca, fijos en ella. No era una mirada de acusación, todavía no. Era peor, una preocupación profunda, insondable. La piedad de Victoria era un espejo que le devolvía la imagen de su propia monstruosidad. A pocos metros, entre los rosales que empezaban a rendirse al otoño, Rafael esperaba a Adriana. El aire era fresco, cargado del aroma de tierra húmeda y las últimas rosas del verano. Pero Rafael no lo percibía. Su mente era un torbellino de sospechas y miedo. La conversación con José Luis el día anterior había sido solo una tregua, breve, débil. Porque la verdadera amenaza seguía allí, latente, con nombre y rostro, Úrsula. Y en la casa grande, la presión aumentaba. Cada gesto inesperado, cada palabra contenida, empujaba a Úrsula hacia un borde del que quizá no podría regresar. Una confesión se avecinaba, y con ella, todo podía cambiar. Adriana llegó envuelta en un chal, su figura delicada apenas marcada por el embarazo incipiente, un secreto todavía tímido que luchaba por hacerse visible. Su rostro tenía la fragilidad de una flor a punto de marchitarse. Sus ojos, pozos profundos de angustia, buscaron los de Rafael con una mezcla de gratitud y desesperación. «Rafael, gracias por venir», susurró, temiendo que el viento robara sus palabras y las dejara en oídos equivocados. «No tienes que agradecerme nada, Adriana», respondió él, con voz grave, protectora. «Sabes que puedes contar conmigo, para lo que sea. ¿Estás bien? Pareces agotada». Ella forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo estoy. Cada noche es una batalla. Cierro los ojos, y todo vuelve. La muerte de Julio, las dudas, el futuro de este niño, y ahora, esto». Rafael dio un paso más cerca, bajando la voz aún más, haciéndola sentir segura. «Precisamente de eso quería hablarte. No podemos seguir permitiendo que Úrsula te atormente. Ayer volví a hablar con ella, o, mejor dicho, a intentarlo». El color desapareció del rostro de Adriana. «¿Qué te dijo? ¿Te amenazó a ti también?» «No directamente», dijo Rafael, con seriedad. «Su veneno es más sutil, pero lo que vi en sus ojos, Adriana, era pura desesperación. Y la desesperación la hace peligrosa. Me amenazó, sí, con insinuaciones, con medias verdades. Me dijo que tuviera cuidado, que hay secretos que es mejor no desenterrar». Se detuvo un instante, buscando las palabras adecuadas. No quería alarmarla más de lo necesario, pero la verdad debía ser dicha. «Lo más grave es lo que concierne a Ana». Adriana contuvo el aliento, los ojos llenos de miedo. Vi cómo la miraba, cómo la trataba. Hay un miedo casi paralizante en esa muchacha cada vez que Úrsula está cerca. Tengo la certeza. Adriana, la convicción absoluta, la está chantajeando. Úrsula sabe que Ana sabe algo, o que vio algo la noche de la muerte de Julio, y la está utilizando para mantenerla callada, amenazándola con implicarla en el crimen. Adriana se llevó una mano a la boca, lágrimas llenando sus ojos. «Dios mío, pobre Ana. Siempre supe que ocultaba algo. Su nerviosismo, su forma de evitar mi mirada. Pensé que era por lealtad a Julio, por el dolor. Pero esto es una crueldad sin límites. La está torturando». «Exacto», asintió Rafael. «Y por eso tenemos que actuar. Úrsula está construyendo un muro de mentiras y miedo a su alrededor, pero cada ladrillo que pone, la debilita más. Está al límite. Siento que, si presionamos un poco más, todo se derrumbará». «¿Presionar?».
susurró Adriana, con el pánico dibujado en su rostro. ¿Cómo, Rafael? ¿Qué podemos hacer? Si la acusamos sin pruebas, se volverá contra nosotros, contra Ana. Dirá que intentamos culparla para para protegerme a mí. Rafael tomó suavemente sus manos. Estaban heladas. No hablo de una acusación pública, dijo con voz firme, pero serena. Hablo de no dejarla respirar. De hacerle preguntas, de demostrarle que no nos creemos su historia, que sabemos que hay algo más. Se detuvo un instante, mirando sus ojos. Su coartada es frágil, y ella lo sabe. Se está deshaciendo, Adriana. Lo veo en la forma en que sus manos tiemblan, en cómo su mirada huye. No podrá soportar esta presión mucho más tiempo. Tengo miedo, Rafael, susurró Adriana, la voz quebrada. Miedo por Ana, por su familia. Úrsula es capaz de cualquier cosa. Si se siente acorralada, puede cumplir sus amenazas. Y por eso debemos ser más listos que ella, respondió Rafael, con convicción. Protegeremos a Ana. Quizás debamos buscar la forma de hablar con ella a solas. De ofrecerle nuestra protección, de una manera que la convenza. Pero primero, tenemos que hacer que Úrsula cometa un error. Y lo cometerá. Te lo aseguro. La convicción en la voz de Rafael fue un bálsamo para el alma atormentada de Adriana. Por un instante, sintió que no estaba sola en aquella pesadilla. Se apoyó en él, permitiéndose un momento de fragilidad, mientras el sol seguía ascendiendo, ajeno al drama que teñía de sombras el corazón de Valle Salvaje. En otra parte de la casa, en el ala de servicio, la tensión era distinta, más mundana, pero igual de corrosiva. Francisco, cuya aversión por Martín crecía con cada día, había encontrado en el sabotaje silencioso su forma de venganza. Martín, con su porte digno y su eficiencia silenciosa, representaba todo lo que Francisco despreciaba. Un advenedizo que se había ganado el favor de la familia sin merecerlo. Esa mañana, a Martín se le había encomendado limpiar y abrillantar la platería para la inminente fiesta de los varones. Un evento que tenía a toda la casa en febril actividad. Era un trabajo meticuloso, que requería paciencia y esmero, cualidades que a Martín no le faltaban. Se había instalado en una pequeña despensa, con los paños, pulimentos y piezas de plata extendidas sobre la mesa. Francisco lo observó desde el umbral. Una sonrisa torcida jugando en sus labios. Esperó a que Martín se ausentara un momento para buscar más paños limpios. Con la rapidez y sigilo de una serpiente, se deslizó dentro de la despensa. Sus ojos recorrieron la mesa, y se posaron en una jarra de agua con filigranas de plata, una de las piezas más preciadas de la duquesa Victoria. Con un movimiento deliberado, tomó un pequeño salero de la estantería y espolvoreó una generosa cantidad de sal en el recipiente del pulimento que Martín estaba usando. Sabía perfectamente lo que haría. La combinación provocaría una reacción química que dejaría manchas oscuras, permanentes, un daño casi irreparable. Luego, se retiró tan silencioso como había entrado. Cuando Martín regresó, no notó nada fuera de lo común. Continuó su trabajo, sumido en sus pensamientos, ajeno a la trampa que se había tendido ante él. Media hora después, al sostener la jarra a la luz, el horror lo atravesó como un puñal. Una serie de manchas negruzcas, feas cicatrices, empañaban el brillo perfecto de la plata. Parecían brotar desde el interior del metal. Su corazón se hundió. Sabía que no había hecho nada mal, había seguido cada paso al pie de la letra. Pero, ¿quién le creería? En ese preciso instante, como si esperara la señal, Francisco apareció en la puerta. ¿Se puede saber qué estás haciendo, zángano?, dijo, con voz cargada de falso asombro. Madre del amor hermoso, ¿qué le has hecho a la jarra de la señora duquesa? Martín levantó la vista, el rostro una máscara de confusión y angustia. Yo, no lo sé. Estaba limpiándola, como siempre. Estas manchas han aparecido de la nada. Francisco se acercó, cogió la jarra y la examinó con aire de perito. Chasqueó la lengua, con desdén. La has arruinado. Has usado el pulimento equivocado, zoquete. O peor, has querido robarla y al intentar limpiarla, ¿la estropeaste? Esto te va a costar el puesto. Me encargaré personalmente de que la señora duquesa se entere de tu ineptitud. Eso no es verdad, exclamó Martín, la voz temblando entre impotencia y rabia. Alguien ha tenido que sabotear el producto. Has sido tú. Francisco soltó una carcajada sonora y despectiva. ¿Yo? ¿Por qué iba a hacer yo algo así? No, amigo, has sido tú y tu torpeza.
Siempre lo supe, no eres más que un gañán con ínfulas. Ahora, apechuga con las consecuencias. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Martín solo con la pieza arruinada. El olor acre del pulimento adulterado llenaba la despensa, y una sensación de injusticia tan amarga le quemaba la garganta. El comportamiento de Francisco empezaba a ser tan evidente, tan descarado, que ya no era solo personal. Era un desafío a la autoridad, al orden de la casa. Y Martín sabía que, de un modo u otro, tendría que ponerle fin. Lejos de allí, en el bullicioso taller de costura improvisado, Bárbara estaba al borde de un ataque de nervios. La fiesta de los varones era esa misma noche, y su vestido, pieza central de su estrategia para deslumbrar a Leonardo y al resto de la alta sociedad, era un desastre. El sastre, un hombrecillo incompetente con ínfulas de artista, la había dejado en el último momento con una prenda que parecía más un saco de patatas que un vestido de gala. «Es una atrocidad. Una catástrofe», gemía Bárbara, paseándose de un lado a otro como una leona enjaulada. «Parezco una defesio. Leonardo se reirá de mí. Toda la provincia se reirá de mí. Mi vida social está acabada. Acabada». Pepa, su doncella, intentaba calmarla, sin mucho éxito. «Señorita Bárbara, quizás si ajustamos aquí». «No hay nada que ajustar. Esto no tiene arreglo», chilló Bárbara, arrojando el vestido sobre una silla con desdén. Fue entonces cuando Matilde entró en la habitación. Había escuchado los lamentos desde el pasillo. Se detuvo en el umbral, observando la escena con su habitual calma. Vio el vestido, una creación de seda azul pavor real con potencial, pero terriblemente mal ejecutada. Las costuras torcidas, el corpiño holgado, el bajo irregular. Atanasio, el mayordomo que la acompañaba, carraspeó. «La señorita Bárbara está indispuesta». Matilde ignoró el melodrama y se acercó al vestido. Lo tomó en sus manos, palpó la tela, siguió la línea de las costuras con la yema de los dedos. Había visto peores desastres. «No está todo perdido», dijo finalmente, su voz tranquila cortando el aire cargado de histeria. Bárbara se detuvo en seco, la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Perdona? ¿Acaso estás ciega? Es un horror. El corte es bueno y la tela es de calidad», continuó Matilde, impasible. «El problema es la ejecución. El sastre era un chapucero, pero se puede arreglar». Bárbara soltó una risa incrédula. «¿Arreglar? ¿Y quién va a hacer ese milagro? ¿Tú? ¿Una simple costurera? La fiesta es esta noche». Una chispa de desafío brilló en los ojos de Matilde. Aquel desdén, aquella condescendencia, encendieron un fuego de orgullo profesional. No era solo un vestido, era una cuestión de honor. Se volvió hacia Atanasio, ignorando por completo a Bárbara. «Atanasio, asegúrele a la señorita Bárbara que tendrá su vestido. Y que será el más hermoso de toda la fiesta. Convierto esto en un reto personal». Atanasio la miró, sorprendido por su audacia. Pero asintió. Conocía a Matilde. Cuando se proponía algo, su determinación era de hierro. Matilde se sentó, extendió el vestido sobre la mesa y sacó su costurero. Sus manos, expertas y ágiles, comenzaron a trabajar con una velocidad y una precisión asombrosas. Deshizo las costuras defectuosas, tomó nuevas medidas, cortó, hilvanó y cosió con la concentración de un cirujano en plena operación. Para ella, aquello era más que un favor, era una declaración. Una declaración de que su talento y su valía no dependían del título ni de la cuna, sino de la habilidad de sus manos y la agudeza de su ingenio. Bárbara la observaba. Primero con escepticismo. Luego, con un asombro creciente, mientras la tela informe comenzaba a transformarse, bajo los dedos mágicos de Matilde, en una obra de arte. Pero mientras tanto, las dudas, como una mala hierba, se extendían por todo el valle. Echaban raíces en las conversaciones susurradas y en las miradas inquisitivas. Y el epicentro de todas ellas era el mismo: la paternidad del hijo que esperaba Adriana. Aunque la joven insistía con una firmeza inquebrantable en que el padre era su difunto esposo, Julio. La sombra de su pasado y la complejidad de sus relaciones presentes alimentaban la especulación. Alejo, siempre el más pragmático y protector de los hermanos, sentía que aquella incertidumbre era una bomba de relojería. Buscó a Rafael en el despacho, un santuario de cuero y madera vieja donde solían tener sus conversaciones más serias. Lo encontró de pie, junto a la ventana, con la mirada perdida en la lejanía. «Rafael, tenemos que hablar», dijo Alejo, cerrando la puerta tras de sí.
Rafael se giró lentamente. La tensión de la mañana había dejado surcos de fatiga en su rostro. ¿Ocurre algo? Eso mismo te pregunto yo. Y a todos en esta casa. El ambiente es irrespirable. Los rumores sobre Adriana y el niño corren como la pólvora entre el servicio. Y no solo entre ellos. He visto cómo la mira Mercedes. Rafael suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo sé, Alejo. Lo sé. No, no lo sabes. ¿O no quieres saberlo? Necesito que confíes en mí. Soy tu hermano. Lo que sea que esté pasando, lo afrontaremos juntos. Pero no puedo ayudarte si me mantienes en la oscuridad. Dime la verdad, Rafael. ¿Ese niño es de Julio? La pregunta quedó suspendida en el aire. Directa. Sin ambajes. Rafael sintió el peso de la lealtad hacia Adriana, de la promesa que le había hecho. Pero la mirada de su hermano, franca y preocupada, lo desarmó. Adriana dice que sí. Y yo le creo. ¿Tú le crees, o quieres creerla? Insistió Alejo, acercándose. Rafael, te conozco mejor que nadie. Sé el amor que sientes por ella, un amor que has guardado en silencio durante años. Sé que harías cualquier cosa por protegerla. Incluso mentir. Mentirte a ti mismo, dijo Alejo, con voz grave. No es una mentira, Alejo, respondió Rafael, con dificultad. Es complicado. La situación es delicada. Adriana ha sufrido demasiado. Lo último que necesita ahora es un interrogatorio. No es un interrogatorio, replicó Alejo, acercándose un poco más. Es una conversación entre hermanos. Si ese niño no es de Julio, ¿de quién es? ¿Es tuyo, Rafael? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Rafael no desvió la mirada, pero Alejo vio en sus ojos un universo de dolor y conflicto. No te voy a presionar más, dijo finalmente Alejo, suavizando su voz. Pero piénsalo. Los secretos en esta familia siempre acaban saliendo a la luz, y normalmente lo hacen de la peor manera posible. Sea cual sea la verdad, es mejor que la controlemos nosotros antes de que explote en manos de otros. Sobre todo, en manos de gente como Úrsula. La mención de Úrsula hizo que Rafael se tensara. Alejo había tocado la fibra sensible. La conversación quedó inconclusa, pero la semilla de la duda ya estaba plantada entre los dos hermanos. Casi al mismo tiempo, en el salón principal, Mercedes abordaba el mismo tema con Adriana, aunque de una forma mucho más sutil y peligrosa. La duquesa era experta en el arte de la conversación velada, preguntas que no eran preguntas, afirmaciones que eran sondas para medir la profundidad de un secreto. Querida, te veo pálida, comenzó Mercedes, mientras bordaba un tapiz con gestos precisos. El embarazo debe estar resultándote agotador. Recuerdo mis embarazos, cada uno fue un mundo. Con Julio, por ejemplo, tuve antojos de lo más extraños. Naranjas amargas, ¿te lo puedes creer? Adriana intentaba leer un libro, pero no lograba concentrarse en una sola línea. Forzó una sonrisa. De momento no tengo antojos, solo mucho cansancio. Es normal, querida, es normal, dijo Mercedes, sin levantar la vista del bordado. Cada mujer es un mundo, y cada niño también. Traen consigo su propia personalidad desde el vientre. Julio era un niño inquieto, siempre lo fue. Impulsivo, pasional. A veces, esa pasión le llevaba a cometer errores. La aguja de Mercedes se detuvo. Levantó la vista, y sus ojos, de un azul acerado, se clavaron en los de Adriana. ¿Estás segura, completamente segura, de que quieres seguir adelante con esto sola? Un niño necesita un padre. Y aunque Julio ya no esté entre nosotros, el legado y la certeza de su linaje son fundamentales. Adriana sintió un escalofrío. Entendía perfectamente el subtexto. Mercedes no hablaba de legados, hablaba de legitimidad. No estoy sola, Mercedes. Los tengo a ustedes. Y en cuanto a la certeza, su voz tembló ligeramente, a pesar de sus esfuerzos por mantener la firmeza. Julio es el padre de mi hijo. No existe la más mínima duda al respecto. Es lo último que me queda de él, dijo Adriana, con voz firme y cargada de emoción. Y no permitiré que nadie, absolutamente nadie, mancille su memoria ni ponga en duda mi honor. La respuesta fue tan vehemente, tan cargada de una emoción casi agresiva, que sorprendió a Mercedes. La duquesa retrocedió, al menos en apariencia. Por supuesto, querida. No pretendía ofenderte. Solo me preocupo por ti, por ambos.
Pero mientras volvía a su bordado, una pequeña arruga de insatisfacción se formó en su frente. La defensa de Adriana había sido demasiado férrea, demasiado desesperada. Y para una mujer tan astuta como Mercedes, aquello no era una confirmación, sino la prueba definitiva de que había un secreto que proteger. La casa se preparaba para la noche, pero el día aún guardaba un as bajo la manga. Una revelación que cambiaría alianzas y desestabilizaría el precario equilibrio de poder. La fuente de esta nueva crisis era la creciente cercanía entre Pepa y Tomás. Tomás, con su encanto fácil y su conversación lisonjera, había encontrado en la ingenua Pepa una audiencia receptiva. Para él, era un juego, una distracción. Para Pepa, era la embriagadora atención de un hombre de mundo, algo completamente nuevo y excitante. Luisa los observaba desde la distancia. Cada risa compartida, cada gesto de familiaridad entre su hermana y aquel hombre, era una puñalada en su corazón. Conocía al verdadero Tomás, al depredador que se escondía tras la máscara de caballero. Harta de la situación, buscó a su hermana en la lavandería, decidida a poner fin a aquella locura. «Pepa, ¿se puede saber qué haces?», dijo Luisa, la voz tensa y urgente. Pepa, doblando sábanas con una sonrisa soñadora, se sobresaltó. «¿Qué hago? ¿De qué?». «Estoy trabajando». «No me refiero a eso. Me refiero a Tomás. Te he visto con él, riendo, coqueteando. ¿Es que has perdido el juicio?». La sonrisa de Pepa se desvaneció, reemplazada por una expresión de ofensa. «¿Coquetear? Solo estábamos hablando. Es un hombre muy amable y educado». «¿Amable?», escupió Luisa con desprecio. «Ese hombre no tiene ni un hueso amable en su cuerpo. Es un farsante, un lobo con piel de cordero. Quiero que te alejes de él. No le hables más de lo estrictamente necesario. Trátalo como lo que es, un invitado. Nada más». «Pero, ¿por qué? ¿Qué te ha hecho? No entiendo este odio que le tienes. Siempre estás a la defensiva con él». «Porque lo conozco, Pepa. Lo conozco mejor de lo que te imaginas. Y no quiero que te haga daño. No me va a hacer ningún daño. Solo es simpático conmigo. Eres tú la que está viendo fantasmas donde no los hay. ¿Acaso estás celosa?». La acusación, tan injusta y tan lejos de la terrible verdad, fue la gota que colmó la paciencia de Luisa. Las lágrimas de frustración y miedo asomaron a sus ojos. «¿Celosa? Idiota. No tienes ni idea de nada», gritó, su voz rompiéndose. «No se trata de celos. Se trata de protegerte. De que no pases por lo mismo que yo». Pero Pepa, terca en su inocencia, se negó a escuchar. Se dio la vuelta, ofendida, y salió de la lavandería. Dejó a Luisa sola, temblando de rabia y desesperación. En ese momento, Luisa supo lo que tenía que hacer. Ya no bastaban las advertencias a medias. Si quería proteger a su hermana y desenmascarar a Tomás, tenía que ir a la única persona con el poder suficiente para expulsarlo de esa casa y de sus vidas para siempre, la duquesa Mercedes. Con el corazón martilleándole en el pecho, se secó las lágrimas y se dirigió a los salones principales. Pidió una audiencia con la duquesa, una petición inusual que despertó la curiosidad de Mercedes. Una vez a solas, en la imponente biblioteca, con las paredes forradas de libros que habían sido testigos de incontables secretos familiares, Luisa se derrumbó. «Señora duquesa, yo necesito contarle algo. Algo sobre el señor Tomás». Mercedes dejó el libro que estaba leyendo y la miró con atención. «¿Qué ocurre, Luisa? Pareces muy alterada». Y entonces, las palabras brotaron de Luisa como un torrente. Una confesión dolorosa y humillante que había guardado bajo llave durante años. Le contó todo. De su pasado. De cómo conoció a Tomás cuando era apenas una muchacha. De cómo él la sedujo con falsas promesas de amor y un futuro juntos. Le relató cómo, una vez que consiguió lo que quería, la abandonó. Dejándola sola, avergonzada, con el corazón roto. No omitió los detalles más sórdidos. La manipulación, el engaño, la crueldad con la que la trató cuando ella le suplicó que no la dejara. «No es un buen hombre, señora», sollozó Luisa, con el rostro bañado en lágrimas. «Es un mentiroso, un aprovechado. Se alimenta del dolor de los demás. Y ahora está haciendo lo mismo con mi hermana. La está engañando, seduciéndola con su encanto falso. Y Pepa es tan ingenua. Ella no lo ve. Le he suplicado que se aleje, pero no me cree. Cree que estoy celosa. Por favor,
señora. Tiene que hacer algo. Tiene que echarlo de esta casa, antes de que le haga a mi hermana lo mismo que me hizo a mí. Mercedes escuchó el relato en un silencio sepulcral. Su rostro, habitualmente impasible, se fue endureciendo. Sus facciones se afilaron hasta convertirse en una máscara de hielo. La historia de Luisa no solo la horrorizaba, sino que también la humillaba. Aquel hombre, aquel impostor, había estado viviendo bajo su techo, comiendo en su mesa, gozando de su hospitalidad, mientras ocultaba un pasado tan vil. Se había burlado de ella, de su juicio, de su familia. Cuando Luisa terminó, temblando, Mercedes se levantó. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Gracias por tu valentía, Luisa. Has hecho lo correcto. Vuelve a tus quehaceres. Yo me encargaré de este asunto. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. No era una promesa vacía. Era una sentencia. El tiempo de Tomás en Valle Salvaje había llegado a su fin. La tarde caía, y con ella, la presión sobre Úrsula aumentaba, hasta volverse física. Una garra invisible que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. La conversación de Rafael con Adriana en el jardín no había pasado desapercibida. Los había visto desde la ventana de su habitación. Y la intimidad de sus gestos, la seriedad de sus rostros, le habían confirmado sus peores temores. Estaban conspirando contra ella. Juntos. Rafael, fiel a su palabra, no la dejaría en paz. Úrsula lo sentía en cada mirada, en cada cruce casual en los pasillos. Rafael no la acusaba abiertamente, pero sus preguntas eran como martillazos diminutos contra el muro de su coartada. Úrsula, ¿estás segura de que no viste nada extraño esa noche? A veces, con el shock, la memoria nos juega malas pasadas. ¿Has hablado con Ana últimamente? Parece tan asustada, me pregunto qué le preocupará. La investigación de la Guardia Civil parece estancada. Es una pena que el asesino de Julio vaya a quedar impune. A menos, claro, que alguien que sepa algo decida hablar. Cada pregunta era una tortura. Úrsula respondía con monosílabos, con evasivas, con miradas cargadas de odio. Pero sentía como sus defensas se resquebrajaban. Se sentía observada, juzgada, acorralada. El recuerdo de aquella noche volvía a ella en fogonazos vívidos y nauseabundos. El peso del candelabro en su mano. El sonido sordo del golpe. La expresión de sorpresa en el rostro de Julio antes de desplomarse. La sangre que parecía mancharlo todo. La apoteosis del día llegó con el incidente del vestido. La fiesta de los varones estaba a punto de comenzar. Los invitados empezarían a llegar en cualquier momento. Bárbara, después de horas de angustia, esperaba en su habitación, retocándose el maquillaje por enésima vez. Atanasio le aseguraba que el vestido estaría listo. Finalmente, la puerta se abrió. Pero no fue Matilde quien entró con el vestido en un guardapolvos. Fue la propia Matilde, radiante, espectacular, vistiendo el vestido azul pavor real. La prenda, bajo sus manos, se había transformado. Le sentaba como un guante, realzando su figura con una elegancia que Bárbara jamás habría podido conseguir. La seda brillaba bajo la luz. Y cada costura, cada pliegue, era un testimonio de maestría insuperable. Mercedes y Adriana, que pasaban por el pasillo para ver si Bárbara estaba lista, se quedaron paralizadas en el umbral, estupefactas. Bárbara, al verse en el espejo detrás de Matilde, soltó un grito que mezclaba incredulidad y furia. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Ese es mi vestido. Matilde se giró lentamente, una sonrisa tranquila y desafiante en los labios. No había insolencia en su gesto, solo la serena confianza de quien sabe que tiene la razón. Buenas noches, señoritas. Señora duquesa, dijo, inclinando la cabeza. El vestido está listo, como prometí. Pero lo llevas tú puesto, chilló Bárbara, avanzando hacia ella. Quítatelo ahora mismo, ladrona. No soy una ladrona, señorita Bárbara, replicó Matilde, con voz firme. Usted dijo que este vestido era un horror, un adefesio, que no se lo pondría por nada del mundo y que su vida social estaba acabada. Yo simplemente he reciclado un trabajo que, según usted, no servía. Pensé que no le importaría. He trabajado sin descanso durante horas, y me pareció una pena que tanto esfuerzo se desperdiciara. Además, como puede ver, a mí me queda perfecto. El descaro, la lógica aplastante y la pura audacia del gesto dejaron a todos sin palabras. Adriana tuvo que reprimir una sonrisa.
Mercedes, aunque escandalizada por la ruptura del protocolo, no pudo evitar sentir una punzada de admiración por el coraje de la costurera. Bárbara, por su parte, estaba lívida. Sin palabras. Humillada en su propio terreno. La modista no solo le había arreglado el vestido, le había dado una lección. Fue en medio de este caos doméstico, con la casa entera vibrando de tensión, cuando se produjo el acto final. Úrsula, incapaz de soportar un segundo más la atmósfera asfixiante de la casa, había huido al despacho, buscando un refugio que ya no existía. Se sirvió una copa de jerez con manos temblorosas, pero el licor no consiguió calmar el temblor de su alma. Fue allí donde Rafael la encontró. Esta vez, supo que no habría más evasivas. Úrsula, se acabó. Ella se giró, con los ojos desorbitados, como un animal salvaje atrapado en los faros de un coche. ¿Qué se acabó? No sé de qué me hablas. Se acabaron las mentiras, el chantaje a Ana, las amenazas, todo. Voy a ir a la Guardia Civil y les voy a contar mis sospechas. Les hablaré de tu miedo, de cómo aterrorizas a esa pobre chica. Puede que no sea suficiente para que te detengan, pero abrirán una nueva línea de investigación. Te interrogarán, una y otra vez. Rebuscarán en tu vida, en tu pasado, en cada una de tus palabras. ¿Crees que podrás soportarlo? ¿Crees que tu coartada resistirá un escrutinio real? No tienes nada contra mí. Siseó ella, aunque su voz carecía de toda convicción. No tengo pruebas, es cierto, pero tengo la verdad de mi parte. Y la verdad, Úrsula, tiene una forma muy peculiar de salir a la luz, tarde o temprano. Y por cada día que sigas callando, el precio será más alto. Para ti. Para todos. Confiesa, Úrsula. Confiesa lo que hiciste. Quizás aún puedas encontrar un atisbo de paz. ¿Paz? ¿Tú me hablas de paz? Tú me la has robado. Tú y Adriana. Siempre vosotros dos. La puerta del despacho se abrió en ese momento. Victoria entró. El rostro de la duquesa reflejaba la tensión de los últimos acontecimientos. La confesión de Luisa. El escándalo del vestido. Vio a Úrsula y a Rafael. La copa volcada en el suelo. El olor a jerez mezclado con el perfume del miedo. ¿Qué está ocurriendo aquí?, demandó Victoria. Su voz era el trueno que precede a la tormenta. Vuestra discusión se oye desde el pasillo. Esta casa es un manicomio esta noche. Rafael, ¿qué le estás haciendo a Úrsula? Rafael no apartó la vista de la joven desmoronada. Le estoy pidiendo que diga la verdad, madre. La verdad sobre la noche en que murió Julio. Victoria se quedó helada. Miró a Úrsula, cuyo rostro se había contraído en una mueca de puro terror. Vio la verdad en sus ojos antes de que ninguna palabra fuera pronunciada. Vio la culpa que la estaba devorando viva. Úrsula, susurró Victoria, con un hilo de voz. ¿De qué verdad habla Rafael? Fue la estocada final. La presión combinada de la persecución de Rafael y la mirada inquisitiva de Victoria, la mujer a la que, a su extraña manera, había llegado a considerar una madre, fue demasiado. El dique que contenía su secreto se rompió en 1000 pedazos, liberando un torrente de histeria, culpa y locura. Úrsula se echó a reír. Una risa rota, espantosa, que no contenía alegría alguna, solo el eco de un alma en pedazos. Las lágrimas surcaban sus mejillas, mezclándose con el rímel corrido. Se tambaleó hacia Victoria, con los brazos extendidos en una súplica desesperada. ¿La verdad?, graznó, su voz irreconocible. ¿Quieren la verdad? Después de tanto tiempo, ahora quieren la verdad. La verdad es que estoy harta. Harta de fingir. Harta de mentir. Harta de este miedo que me come por dentro. Se detuvo, respirando con violencia, el pecho subiendo y bajando como un tambor desbocado. Sus ojos, dos pozos de desesperación, se clavaron en los de Victoria. Y entonces lo dijo. Las palabras brotaron de su boca no como una confesión, sino como un vómito del alma, como un veneno que ya no podía contener. Fui yo. El grito resonó en el despacho, vibrando los cristales de las vitrinas, un sonido tan cargado de dolor y rabia que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad. Yo lo maté. Yo maté a Julio. El silencio que siguió fue absoluto, total, más pesado y profundo que cualquier océano. Rafael se quedó inmóvil, el impacto de la confesión lo golpeó con la fuerza de un puño. Pero toda la atención estaba en Victoria. La duquesa no se movió. No gritó. No lloró.
Su rostro, un lienzo de perfecta aristocracia, palideció hasta adquirir la tonalidad del mármol de una tumba. Sus ojos, fijos en la mujer rota que tenía delante, se abrieron desmesuradamente. En ellos no había ira, ni tristeza, ni siquiera sorpresa. Solo el amanecer lento y terrible de una comprensión monstruosa. El mundo que conocía. La familia que había construido. Las verdades sobre las que había edificado su vida. Todo se estaba desmoronando en ese preciso instante, reducido a cenizas por 4 palabras gritadas en la quietud de un despacho. El aire se espesó, cargado con el peso de la confesión. Y la pregunta quedó flotando, invisible pero omnipresente, en la penumbra de la habitación. ¿Cómo reaccionaría la duquesa al escuchar que la mujer que había acogido en su hogar, la que se sentaba a su mesa, era la asesina de su propio hijo? El capítulo de su vida, y el de todos en Valle Salvaje, acababa de dar un vuelco del que quizás nunca podrían recuperarse.